Bueno, Dios me les bendiga. Yo no sé cómo se grabe esto, ¿verdad? Porque cada vez que uno trata de hacer un en vivo, se sale interrumpida el mensaje o se acaba antes de tiempo, se lo cortan a uno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios pues le incomoda a muchos de los que están allá que pertenecen al reino de las tinieblas. Pero nada, espero hablarles algo corto, ¿verdad? Les voy a leer 1 Corintios capítulo 14 sobre el hablar en lengua, ¿verdad? Porque sabemos que hay varias personas, unos están en unos extremos y otros están en otros extremos. Entonces ambos están mal porque se van a los extremos. Están los pentecostales y muchos personas que creen en el don de los carismas, ¿ves? Carismáticos, de hablar en lengua, la glososalia, ¿verdad? Como le dicen también. Se van a los extremos en que crean un revolú, que tumban sillas, otros lo han pervertido de tal forma que aullan como lobos, se revuelcan por el piso, y sabemos que todo eso pues no está en la palabra, son exageraciones y viene siendo otro espíritu en muchas ocasiones, porque el Espíritu Santo, Dios es un Dios de orden. Ahora, está el otro extremo de los cesacionistas rígidos, estos secos, más secos que caña de bambú, cortada hace un año, que ellos quieren eliminar todos dones de todo, no se puede dar lengua, ellos quieren sacar todo de la Biblia. Y yo les pregunto, ¿qué hacemos entonces con 1 Corintios capítulo 14 verso 40, donde dice, pero hágase todo decentemente y con orden? El 39, así que hermanos, procurad profetizar, predicar, y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Qué hacemos con ese verso? Busco una tijera, lo corto, lo boto al zafacón. ¿Qué hacemos con él? Porque eso es Nuevo Testamento, eso es para la iglesia. Eso no fue más que para los corintios y ya eso se acabó. Y tenemos un mejor caso que ustedes ven iglesias muertas, probablemente sean salvas, pero no operan en los dones de ningún tipo de don. Entonces tú no ves amor, tú no ves ese deseo de buscar cada día más la presencia del Señor, de sentir esos ríos de agua viva, que eso es el Espíritu Santo obrando en cada quien, de acuerdo a como sea tu búsqueda con Él. Yo he estado meditando la palabra, viendo videos cristianos, enseñanzas bíblicas desde el fin de los tiempos, y literalmente los ríos de agua viva me han cogido de tal forma que solo puedo abrir mi boca y adorar y adorar y alabar a Cristo hasta que esa corriente, esos ríos cesan, que se me quedan pegados a veces. Ahora, algunos bautistas, pues, cesacionistas de estos moribundos, van a decir que no, que eso es emoción. Mira, hermano, cuando algo es emoción, tú lo vas a saber. Cuando algo es del Espíritu, es diferente, es santo, es divino, es una cosa real. Y te digo, es lo mejor que hay. Se siente una cosa tan diferente a una emoción de cuando tú viste una salsa y se te pararon los pelos. No, eso no es. Es algo totalmente distinto cuando tú entras a la presencia de Dios y esos ríos de agua viva caen sobre ti. Pero nada, vamos a leer 1 Corintios 14, ¿verdad? Para poder explicar esto, porque es que verdaderamente yo no creo en el sectarismo, yo no puedo ser sectario. Pentecostales que han tratado de pentecostalizarme no han podido ni podrán, porque yo soy bíblico. Bautistas que han tratado de bautizarme, haciendo que yo niegue todos los dones del Espíritu, el de hablar en lengua y todo eso, tampoco han podido. ¿Por qué? Porque yo no soy ni pentecostal ni soy bautista, soy de Cristo. Aunque ciertamente he estado entre ambos grupos, no estoy de acuerdo con los extremos de ninguno de ellos. Porque se van a los extremos y usan mal el don de lengua, lo cual sigue estando vigente. Pero lo están usando mal tanto los pentecostales y como los bautistas del sur, del norte, del este, del oeste, donde vengan, sea la que sea, están también torciendo las escrituras y usándolos mal en que quieren eliminar todo. Los más, ja. Yo escuché un señor bautista tenía no sé cuántos años, bueno, y se atrevió a decir que esto fue solo para los apóstoles. Y yo pues estaba invitado a la iglesia, no voy a decir nada, pero este señor, y esa persona no transpiraba
gozo, alegría, para buscarle el gozo había que buscárselo con una lupa. Y una persona bien seca, rígido, no se sonreía. Así hay muchos, ¿verdad? Que tú los ves que no se sonríen y son cristianos. Yo digo, pero no pueden hablar, no se ríen, son siempre... Y tú siempre hablas con ellos. Los hay pentecostales y bautistas, que tú vas a hablar con ellos normalmente y tú ves que ellos están así. Te están juzgando desde que tú pegas a hablar con ellos, con la mirada, y como que se cohíben a hablar contigo y como con un miedo, una sequedad, una mortandad terrible. Y si Dios dijo está siempre gozoso, ¿por qué le quitaron el gozo y se quedaron sosos? Por eso yo no encajo en muchos sitios, porque tampoco voy a decir lo que las personas quieran oír. Yo voy a decir la palabra. Vamos a leer 1 Corintios 14. Trataré de ser breve. Nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que prediques la palabra. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Está hablando de lenguas que el Espíritu mismo gime dentro de nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Verdad? No está hablando de una lengua de idioma, aunque en Pentecostés fueron idiomas, en este verso per se está hablando de lenguas espirituales, tú con Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, o sea, que predica, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Te edifica, te conviene. Pero el que profetiza, o sea, que predica, edifica a la iglesia. Así que quisiera, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no puede decir que las lenguas se salen porque vean esto. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, que predicareis la palabra, porque esa es la que transforma y cambia el ser humano. Porque mayor es el que profetiza, que predica, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Eso no hay que explicarlo. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Las lenguas no han cesado. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Las lenguas están vigentes, lenguas que son idiomas y otros que son para edificación personal tuya, misterios con Dios, que habla tu espíritu con Dios. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Entonces ahí vemos dónde es que entonces los pentecostales extremistas, algunos carismáticos que se han ido ya, básicamente yo no sé ni si son del Señor, cayéndose en el piso, revolcándose, la Biblia no habla de eso. Ahí donde ellos erran también. Hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, la predicación, no a los incrédulos, sino a nosotros los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ese revolú que hacen mucho, que tuercen y usan mal el don. Pues, ¿sabe? Pero si todos profetizan, predican, y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno lengua extraña, sea esto, mira el orden pentecostales, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Las lenguas no han cesado. El detalle está en que los pentecostales extremistas y otros más las están usando mal, y los bautistas secos, más secos que un palo guayaba después del cosecho, los quieren arrancar de la Biblia y no pueden hacerlo. Apocalipsis dice que el que le quite o que añadiera esta palabra es peligroso. Jugar con la palabra de Dios, quitar y determinar qué es para nosotros y qué no. El Nuevo Testamento es para la iglesia completo. El Viejo Testamento, pues esas leyes, Cristo llevó la cruz del Calvario, y ahora estamos bajo la ley de amor, no bajo la ley de Moisés antigua. Eso lo sabemos. Dice, asimismo los que predican, los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen, analicen, estudien. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Revelado, ¿qué quiere decir eso? Que en ese momento Dios le pudo haber mostrado algo, le pudo haber dado un entendimiento de algo, o le pudo haber hablado directo al Espíritu. Le puedo dar testimonio, pero yo sé que ha habido casos en que hay iglesias que están en pecado. La mayoría, o 5 o 6 iglesias están en pecado, y de momento viene un predicador o un hermano de otra congregación que operan el don de lengua, en el don de revelación, y a veces sale hablando en lengua y le dice a fulano, Dios me dice que en esta iglesia hay alguien que está aquí en esto, y de momento sale una persona, esa persona soy yo, que estoy en pecado, estoy con un hombre casado, o cualquier cosa así. Esas cosas las hace Dios. Dios sigue manifestando su poder y su gloria a través de estas cosas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Por eso hay personas que a veces que están moviéndose en el Espíritu Santo, están bien metidas con Dios, bien consagradas, y Dios les muestra cosas que uno no sabe cómo. Yo te puedo dar un testimonio personal. Una vez yo estaba en Carolina, en un sitio que nadie me conocía, con una barba que parecía un pordiosero, todo lleno de tierra y brea, apestosa gasolina, porque estábamos en la calle. Yo trabajaba subcontratado con Liberty Cable, tirando fibra óptica y cables, y había un corillo como de 15, y entre todos esos estábamos un día en una montaña por Carolina, por allá, jalando alambre, y había una mujer pentecostal con la falda hasta los tobillos, bajiendo y mapeando, y con unos coros a todo tren, mientras bajía y mapeaba, cantando, adorando al Señor. Y entre todos que estábamos ahí, yo no estaba así afeitado, que más o menos pudieran discernir, mira, este tiene que ser quizás pentecostal, porque mucha gente piensa que la barba es lo que hace pentecostal a la persona bautista. Yo no soy ninguno de los dos, soy de Cristo. Y esa señora, habíamos como 15 o 20 nosotros, sale caminando de su casa, así, y cantando y adorando al Señor, y me señala entre todos ellos, me dijo, siervo, ¿cuánto hace que tú le sirves al Señor? Yo me frisé.
¿Por qué? ¿Quién le mostró eso a ella? Si no fue el Espíritu Santo. Yo no la conocía, de Carolina ella, yo de Aguadilla, nunca había hablado con ella. Estaba todo barbuto, sucio, igual que los demás. Pero el Espíritu Santo revela y hace esas cosas. Por eso no podemos bañar el bebé y botar el bebé con toda el agua sucia. Eso es lo que están haciendo los cesacionistas que quieren cortar y erradicar completo la lengua. Tristemente, yo no puedo ser cesacionista. Y lo siento mucho por mis hermanos bautistas del norte, del sur, del este, del oeste, de donde sean, independientes como sean. Yo me baso en las escrituras y pues, ¿verdad? Si eso les puede molestar, pues no, la queja de ustedes no es conmigo, entonces es con el Señor. Y los pentecostales que tuercen el asunto y siempre tú vas a una iglesia, no aprendes nada y todo un jebulú dando lengua cayéndose para atrás, eso tampoco es bíblico. Tienen que hacer la cosa con orden y tenemos que ser la iglesia de Jesucristo, tenemos que representar el reino de Dios. Dios les bendiga. Vamos a seguir con el próximo verso. Dice, porque podéis predicar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exaltados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En la iglesia pentecostal, lamentablemente, uno siempre estaba confundido porque y mucha gente, Dios me dice, pam, 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 y era un disparate y nada era cierto y era emoción, ¿verdad? Pasa también. Pero ninguna de estas cosas omiten los dones. El que los corintios lo usaban mal, no quiere decir que el don no era verdadero, era que lo usaban mal. No quiere decir que hay que arrancarlo de la Biblia, era que lo estaban usando mal. Por eso Pablo en Corintios los corrige. Dice, como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Lo dice en el Nuevo Testamento y lo dice en la ley. Eso es Biblia. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ese es otro tema, pero ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, predicador o algo, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está dando esta exhortación sobre las lenguas y los dones como mandato divino de Cristo mismo. No es de él, es del Espíritu Santo a través de Pablo, de Dios mismo. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, o sea, predicar, enseñar la palabra. Y no impidáis el hablar en lenguas. Voy a leerse otra vez para que lo entiendan. Y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano, con esto los dejo. Espero que puedan entender la palabra de Dios. Espero que puedan entender que los dones en su totalidad, el de hablar en lengua tampoco, no han desaparecido, no han cesado. La palabra dice que las lenguas cesarán, y si eso será cuando Cristo venga con nosotros, pues ya lo vamos a tener cara a cara. ¿Qué necesidad hay de buscar esa presencia en hablar misterios con Dios o de hablar en lengua que necesitan interpretación en la iglesia, ¿verdad? Como ha pasado en muchos sitios, que hay personas van a un culto, de momento alguien sale hablando en lengua y se queda pegado hablando en lengua, y de momento a veces vienen intérpretes y dice lo que y uno se queda, wow, eso lo hizo Dios. A veces una persona de otro país va y dice a la persona, yo no sabía que tú hablabas el idioma mío, entendí todo lo que tú dijiste esto y esto, porque Dios le plació usar a esa persona hablando en lengua, en un lenguaje que otra persona de otro país pudo entender, para edificación de esa persona, o salvación de esa persona, o bendición de esa persona. O sea, no podemos, vuelvo y lo repito, pentecostales tienen que ubicarse y hacer las cosas bien. Por eso que ustedes, tanta gente los critica y mucha gente terminan yéndose, porque los verdaderamente son unos exagerados, no usan bien en los dones y caen en error muchas veces. Ahí se mete la apostasía y se meten espíritus de engaño y muchas otras cosas, porque para que ustedes lo sepan, muchos santeros y brujos, ellos hablan en lengua, pero son lenguas demoníacas. Entonces muchas veces pues se infiltran a veces brujos y cosas en las iglesias pentecostales,
para engañar, para robar, para dividir. Un ejemplo, hay una persona que se llamaba Marjorie Gortner. Está en YouTube el video. Un evangelista que entró en el mundo pentecostal desde chiquito, le enseñaron a hablar lengua y lengua de embuste. Y él caía para atrás y hablaba en lengua y terminó siendo tremendo ladronazo, robando a los hermanos. Los hermanos emocionados se caían para atrás. ¿Por qué? Porque los hermanos pentecostales usan mal ese don. No es que el don ha sido eliminado, no es que no hay que usarlo, es que lo usan mal. Por eso es que hay que ser sabio en cómo empleamos los dones del Espíritu Santo. Y a ustedes, hermanos, que dicen que los dones todos desaparecieron, que las lenguas desaparecieron, que... Mira, a tal punto, un ejemplo, yo oigo diferentes predicadores, aparte que estudio la Biblia, es obvio que ustedes saben que yo estudio la Biblia, y oro y le pido al Señor, y peleo mi batalla, y estoy en alta, estoy en baja, y ahí estamos. Yo oigo predicadores de diferentes denominaciones y de todos ellos, yo recibo la bendición del Espíritu Santo a través de su palabra, y lo que yo veo que no conviene o que no está muy por la Escritura, lo echo a un lado. Yo no desprecio a nadie porque yo no me creo el más que masca. Ni yo soy el que tiene toda la revelación correcta y perfecta. Eso es orgullo y es soberbia. Y muchas veces Dios los baja del altar a pastores y a ministros por esas actitudes. A Dios no le agrada el orgullo y el orgulloso. ¿Qué pasa? Han llegado al punto que, un ejemplo, yo oigo diferentes predicadores, Bautista, Charles Stanley, Steven Lawson, que recientemente cayó en adulterio y llevaba 5 años. Yo oí la palabra de él. Y la puedo oír todavía porque la palabra es la que me edifica. Allá en su relación personal con Dios, pues Dios lo levantará, Dios hará. Charles Stanley, Armando Alducin, que es de corte presbiteriano, creo que fue un presbiteriano y bautista, y ahí se formó él, o presbiteriano y pentecostal. Oigo a Chubilibares. Oigo, bueno, a un sinfín de pastores dominicanos que predican muy bien, que yo sé que son pentecostales, pero son pentecostales que parecen bautistas porque ya sus mensajes son con sabiduría de lo alto y enseñan la palabra. Y yo los oigo a todos y de todos recibo bendición. ¿Qué hago con esa bendición? Trato de hacer la vida a mí y trato de bendecirlos a ustedes con lo que yo aprendo de ellos también, porque son nuestros hermanos en la fe. Yo no voy a decir, yo no oigo G. Ávila porque a 2 lenguas saca más ahí. O sea, yo oigo a Gigi aún todavía de vez en cuando y me gozo. ¿Por qué? Porque siento, igual que Gigi, esa pasión por las almas. Y sé que Gigi fue un hombre de Dios. Porque yo voy a recomendarle a mi congregación un ejemplo, y yo soy pastor de la congregación. Porque yo recomendaba a la iglesia que Dios me dé, si Dios me da una iglesia, que no oigan a Gigi. ¿Por qué? No, mira, hermano, ¿sabe? El Espíritu Santo nos enseña, dice la palabra, y Él los guiará a toda verdad. Oigan, todos los predicadores que tracen la palabra, van a ver, no todos van a entender las cosas igual. Pero tú pararte y decir que no oigas a tal predicador porque no es de nuestra doctrina. Pentecostales dicen doctrina, le quitan la C. ¿Verdad? Que ser pentecostales, no te juntes con los bautistas. O bautistas, no vayas con los pentecostales. Mira, Dios, el sectarismo no es de Dios. Algunos decían, yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Pablo, yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? O sea, yo no puedo caer en quejas de sectarismo. Una cosa es yo no estar uniéndome a los herejes, a los apóstatas. Amén, hasta ahí estamos claros. Pero no vengan a decirme a mí que no oigas a fulano, o tú no comparto las predicaciones de tal pascual. Mira, hermano, tengamos cuidado de no caer en la soberbia, de no caer en el orgullo, de creernos que somos los más que mascamos, porque Dios puede de su vara disciplinarnos y el volumen que Él baje la vara, pues Él sabrá cuál va a ser. De 1 al 10 puede que te meta un 5 en la cabeza, puede que te meta un 10, porque Dios al que ama disciplina. Con esto los dejo. Expliquémosles bien la palabra a la Grey. No soy pastor, para aquellos que me piensen que soy pastor. Una simple oveja, un simple siervo salvo por gracia. Y que lucho mi batalla como todos los demás, pero pues tengo celo por las cosas de Dios, y hay cosas que a veces pues me incomodan porque veo división, veo sectarismo, y Dios no me llamó a mí a eso ni a ninguno de ustedes que han confesado fe en Cristo. Con esto los dejo, pórtense bien y Dios me los bendiga.